Muchas gracias por todos los que todavía estáis aquí y habéis aguantado después del café, pero vamos a hablar ahora de un tema muy, muy interesante que es la economía, porque al final todo el mercado inmobiliario, esa accesibilidad a la vivienda también depende muchísimo de cómo nos está funcionando la economía. Para eso tenemos aquí hoy a tres personas de lujo, a tres economistas de lujo, todos ellos doctores en economía. Judith Monturiol, yo creo que es sobradamente conocida. Ella es la Lead Economist en CaixaBank Research. Luis Fabra, para los amigos, es el hombre de los datos, pero evidentemente es director de estudios y de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Y Julián Salcedo, también muy conocido por todos nosotros, que es presidente del Consejo Directivo de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Consejo General de Economistas. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí y vamos a compartir un rato con vosotros para hablar de economía. Cuando hablamos de economía, primero le vamos a dar un repaso en todo lo que hacemos en el Tribuna, que es primero miramos qué ha pasado en el año 2024 y después nos vamos a perspectivas 2025. Si miramos el 2024 y miramos estos números macroeconómicos, ¿vale? Podemos ver que tenemos un PIB de un 3,3%, que es bastante superior el de España a lo que sería la zona euro, cerca de lo que estaría en Estados Unidos y también cerca de lo que sería el PIB global. Tenemos una inflación controlada respecto a los últimos años, una inflación de un 2,9% y una tasa de paro alrededor del 11,5%. Parece que los datos macroeconómicos no son malos, son favorables, incluso son más favorables de lo que habíamos esperado. Judith, vosotros que en CaixaBank siempre hacéis muchísima predicción de datos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo ha cerrado este 2024? Sí, hola, buenos días a todos y gracias, Ana. Es un placer una vez más estar aquí en el Tribuna. Bueno, nosotros como balance del 24, ¿cómo ha sido este año? Pues ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos actualmente en una previsión para el conjunto del año de crecimiento del PIB del 2,8%, que se nos ha quedado corta una vez más. Hace un año teníamos un punto menos que esto y seguramente el día 29 se conocerá ya el dato del PIB del cuarto trimestre y posiblemente pues, nos acerquemos más al 3%. Un crecimiento, por tanto, de la economía española muy dinámico, donde hemos visto un poco un cambio de patrón que pensamos que irá más en 2025, donde al principio sobre todo era más la demanda externa, las exportaciones, ligado ¿no? con el buen desempeño del sector turístico, pero no solo esto, también los servicios no turísticos que fueron muy bien en el 23 y la primera parte del 24 y más hacia la mitad del año pues hemos tenido un cambio ¿no? de composición en el crecimiento del PIB donde la demanda interna va ganando más protagonismo, tenemos fuertes crecimientos ya del consumo privado gracias pues, a esta reducción de la inflación que comentabas y por tanto estas ganancias en términos reales del poder adquisitivo de los hogares que ha impulsado el consumo en términos reales y también el otro viento de cola, aparte de la reducción de la inflación, ha sido el descenso de los tipos de interés. Recordamos pues, del Euribor 12 meses, del máximo que alcanzó en octubre del 23, el 4,2%, pues hemos cerrado el año 24 alrededor del 2,425, por tanto ya gran parte del recorrido a la baja de los tipos de interés se dio el año pasado. Nos queda algo más para este 25, pero sobre todo pues un año 24 con estos dos vientos de cola, bajada de tipos, bajada de la inflación, que ha impulsado esta demanda interna, sobre todo la parte del consumo. Nos queda como tarea pendiente un poco la inversión, que se ha mantenido todavía muy atónita y bueno, pues aquí es donde, bueno, a ver si ya este año empieza a despegar un poco más. Es verdad que todos estos datos tan positivos, digamos, en términos macroeconómicos, a veces contrastan con la percepción más micro de qué está pasando pues más en lo que son los hogares, ¿no? Su sensación pues, es que igual estas grandes cifras macro pues, no se notan a nivel de hogar y yo creo que aquí también hay que tener en cuenta que la economía española ha crecido mucho en términos extensivos, ¿no? En lo que es población, un crecimiento del 3,8% en la población desde el 2019 al 2024. Estos son 1,7 millones más de personas y, por tanto, cuando miramos el consumo
por hogar, estamos todavía un 1,5% por debajo del 2019. Por tanto, aquí un poco para, digamos, conciliar, ¿no?, estas buenas cifras macro con a veces un poco una percepción micro, que no va tan bien, aunque en realidad podemos ver que la situación financiera de los hogares está bastante saneada. Y yo, para acabar esta primera intervención, diría que señalamos este buen desempeño de la economía española, sobre todo pues, cuando uno la compara con la eurozona, que habrá crecido alrededor del 0,7%. Nosotros estamos cerca del 3%, por tanto, la economía europea que más ha crecido, y sobre todo pues, esto ha sido en un contexto externo complejo, esta debilidad de la eurozona y también todos los conflictos geopolíticos. Muchas gracias. Pues si bajamos ya un poco más a lo que serían los datos del sector inmobiliario, cerramos un año de compraventas que vamos a volver a estar en España cerca de las 600.000 viviendas en compraventa, y en Cataluña vamos a llegar prácticamente a las 100.000. Tenemos unos precios que están subiendo debido a esa gran demanda que tenemos, que estamos explicando siempre todos, y realmente lo que vemos es que el mercado tiene muchísima actividad. Luis, ¿cómo has visto el mercado? Sí, bueno, esta primera pregunta es fácil porque como economistas hablar de lo que ya ha ocurrido pues somos especialistas, ¿no? Entonces, aunque estemos ya en 2025 y tengamos que hablar del 2024 en términos estadísticos, pues la información que tenemos es la de cierre del tercer trimestre, que efectivamente pues fueron 595.000 compraventas en España y alrededor de 92.500 en Cataluña. Y bueno, con los datos que publicó precisamente este lunes, creo recordar, mensualizados el INE, pues estamos ya en 628.000 compraventas para el conjunto de España y cerca de 98.000 en Cataluña. Con lo cual, pues bueno, faltando únicamente un mes de publicación de resultados, pues movernos en torno a 630.000 compraventas en España y muy cerca de 100.000 en Cataluña, creo que son unos datos que posiblemente sean de cierre de este 2024, que cualquiera que esté en el mercado ha constatado que ha sido un buen año. Pero bueno, ¿por qué ha sido un buen año? Pues bueno, en los últimos 17 años, si pasamos la época de la burbuja inmobiliaria 2006-2007, en los últimos 17, desde 2007, el mayor número de compraventas se registró en 2022. En Cataluña estamos hablando de 102.000 compraventas, más de 650.000 en el conjunto de España. Cerrar con 630.000 el año 2024 o cerrar en torno a 100.000 compraventas, pues posiblemente nos sitúe en el segundo mejor año de los últimos 17 años. Por tanto, se constata con claridad que el 2024, desde el punto de vista de la actividad, desde el punto de vista del negocio, para los agentes inmobiliarios, efectivamente ha sido un buen año. Bueno, no ha sido tan buen año en el comportamiento de los precios. ¿Y por qué digo que no ha sido un buen año? Porque se ha producido una intensificación del crecimiento. Vamos a cerrar posiblemente unos niveles interanuales del 5%. El comienzo del año parecía mostrar una cierta ralentización del crecimiento, una cierta estabilidad incluso, pero sin embargo, pues con la fortaleza de la demanda, lo que se ha producido una reactivación. Con un crecimiento del 5% en el precio de la vivienda, un crecimiento de los salarios del 3,9%, un IPC del 2,9%, antes lo explicaba muy bien el profesor García Montalvo, en términos reales ganamos un punto porcentual, pero sin embargo nos suben 5 el precio de la vivienda, pues esto no llegamos. ¿Cómo llegamos? También lo ha explicado perfectamente, con financiación. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay dos factores fundamentales. Hay muchos factores que explican este buen comportamiento del año 24, pero me quedaría con dos. Alguno ya se ha comentado. Fundamentalmente la demografía. Hemos crecido en el conjunto de España en torno a 420.000 habitantes, en Cataluña 90.000 habitantes. Estamos hablando de vivienda. En definitiva, el subyacente de lo que depende la dimensión de nuestro mercado es del número de personas que residamos en el ámbito geográfico. Esos crecimientos son muy importantes. Además, ese crecimiento fundamentalmente es de 2 de cada 3 personas nuevas son extranjeros, que tienen un impacto directo más intenso en el mercado de vivienda y, por tanto, es un elemento clave a la hora de explicar lo que está ocurriendo, esa fortaleza de la demanda por esta vía, ¿no? Y, por otro lado, la financiación. Es decir,
los tipos de interés, por ser sintético, ¿no? La caída que tuvimos del año 2022 hasta comienzos o la segunda mitad del 24, fundamentalmente fue por la intensidad en la subida de tipos de interés. Si ahora se ha producido el efecto contrario, es decir, una reducción de los tipos de interés, lógicamente lo que ha habido un efecto directo positivo. Por poner cifras brevemente, pues bueno, el Euribor en enero de este 2024 estaba en el 3,61%. Diciembre cerró en el 2,46%, es decir, una reducción de una tercera parte. Por tanto, tenemos dos factores que claramente, junto a otros, han ayudado a tener este buen año 2024. Muy bien. Hablamos de buen año de 2024 porque tenemos un número muy importante de compraventas. Hablamos de buen año 2024 porque los indicadores macroeconómicos a lo mejor nos pueden decir que estamos mejor de lo que hayamos esperado, pero en cambio no podemos hablar de un buen año 2024 si estamos pensando de que la gente tiene muchísimos problemas para acceder a la vivienda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos en este sector inmobiliario tenemos estas dos visiones que tenemos que siempre tener muy claras, ¿no? Julián, con ese gran problema, porque realmente han salido unas estadísticas hace nada que dicen que la vivienda es la preocupación más importante que tienen en estos momentos los españoles. Creo que era un 28% de los españoles que decían que era el factor más importante de preocupación en estos momentos la vivienda. Cuando estábamos en burbuja inmobiliaria era un 37% esa preocupación, pero bueno, no estamos todavía en ese 37%, pero casi, estamos en un 28%. Julián, ¿qué crees que se ha hecho bien a nivel económico y que se ha hecho mal este año 2024, el año pasado? ¿Qué crees que ha pasado, ¿no? Y que se ha hecho bien tanto en leyes como en todo lo que se ha hecho? ¿Qué opinas? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo querría decir que los datos macroeconómicos que han expuesto tanto a nivel macro general Judith como en el mundo de la vivienda, en el sector de la vivienda Luis Fabra, son muy buenos, no se pueden discutir. Judith ha empezado diciendo algo muy importante. Arrancamos 2024 pensando que iba a ser mucho menos bueno, a pesar de que iba a ser bueno, que lo que terminó siendo. Y probablemente, aunque a continuación hablaremos de 2025, nos vaya a ocurrir lo mismo en 2025. Vamos a pensar, parece que será peor que 2024 desde el punto de vista de crecimiento del PIB, etcétera, pero probablemente será todavía muy bueno en comparación con lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero no voy a hablar de 2025, me preguntabas por 2024. Bueno, la economía española presenta todavía desequilibrios muy importantes. Es verdad que si nos ceñimos solamente al crecimiento, o no solamente, al crecimiento del PIB, el mejor, no solo de la eurozona, somos la locomotora de Europa, sino que estamos al nivel de Estados Unidos, que son, si excluimos las economías de India y alguna otra, digamos, de países en vías de desarrollo o menos desarrollados, pues somos los que más hemos crecido. Si atendemos también la inflación, se ha comportado muy bien, etcétera. Todos los indicadores que ha dicho Judith. Pero lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo en la economía española para que vaya bien, más bien o menos bien, ¿no? Y vemos que los patrones de crecimiento de nuestra economía siguen siendo los de siempre. Seguimos descansando, sigue descansando el patrón de crecimiento en el turismo, el mejor año, el año récord de la historia de España, en el entorno de los 94 millones de turistas. Probablemente el gasto medio por turista también haya mejorado, seguimos descansando y parece que va a seguir siendo así en el sector de la construcción, pero sin embargo hay otros indicadores como son, por ejemplo, el déficit público, pese a que ya hayamos cumplido o nos estemos acercando, nos acercaremos en 2024 a un déficit público del 3%, que es un objetivo sensible, 9 décimas menos, que 8 o 9 décimas menos que en 2023, pues sigue siendo todavía muy elevado. No hay que olvidarse cuáles son los objetivos de déficit y de deuda que tiene la Unión Europea, a los cuales tenemos que ajustarnos necesariamente. Claro, no podemos seguir pensando que estamos recuperándonos, no nosotros, no solo todos los países, que no estamos recuperando todavía la pandemia. La pandemia ya quedó atrás hace mucho tiempo, dio muchos problemas y ha tenido muchas consecuencias, pero ya no tiene sentido hablar de la pandemia, como no lo tiene en este momento hablar de las consecuencias de la guerra de Ucrania, que las que ha tenido, las ha tenido, están ahí ya consolidadas. Ahora hay que pensar qué tenemos que hacer para pegar ese salto. Y deberíamos cambiar el patrón de crecimiento, es decir, actividades de mayor valor añadido
etcétera, ¿no? En el mundo de la vivienda, pues sí, decía Luis perfectamente cómo 2024 habrá sido o ha sido un año muy bueno en el entorno de 600.000 viviendas, pero todavía no habrá conseguido al nivel del 2022, que el 2022 fueron casi 650.000. Por tanto, muy buen dato. Pero claro, es que yo siempre digo lo mismo, en el tema de la vivienda, en concreto, no solamente hay que pensar en el conjunto, el total de vivienda que se hace, sino cuántas son viviendas nuevas. Nos han dicho el profesor Montalvo, Luis Fabra, que en el entorno de las 90, 94.000. No llegamos a superar el ritmo de las 100.000. Claro, hay que tener en cuenta que las transacciones de segunda mano sí que crean una cierta riqueza y, desde luego, mejora a aquel que vende con estas subidas de precios que ha dicho. Pero lo que realmente tiene impacto en la economía es la economía productiva, es decir, hacer nuevas viviendas, ¿no? Y esas no conseguimos superar ese listón de las 100.000. Es verdad que el número de visados en 2024 ha crecido respecto a 2023 y parece que ese patrón se va a mantener también en 2025 por lo menos, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente positivo. Pero tenemos muchas dificultades, tendremos muchas dificultades para que efectivamente eso se pueda consolidar. ¿Por qué? Escasez, lo que decimos siempre, escasez de suelo, escasez de mano de obra, incremento, costes de producción muy altos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos visto cómo ha terminado este 2024. Ya no nos queda ningún político aquí y sin querer, como si dijéramos, interpelar a los ponentes, sí que me gustaría decir que en el inmobiliario los impuestos que hay son altísimos, ¿vale? Este número de compraventas que tenemos en récord seguramente también ha generado unos ingresos a las arcas públicas también récord. Por lo tanto, ya que tenemos estos ingresos, vamos a ver si podemos destinar parte de estos ingresos, como mínimo, a invertirlos en el sector inmobiliario, porque realmente hace muchísima falta. No están para escucharnos, pero lo dejaremos aquí por si nos quieren escuchar. Nos vamos al año 2025. ¿Vale? El año 2025 no sé si tiene unas perspectivas tan buenas como el 2024, tiene peores perspectivas. Tenemos muchas noticias. Tenemos noticias, evidentemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado ahora posesión y está ya avanzando ciertas medidas. Es verdad que, por otra parte, otros años habríamos con guerras. Este año parece que el concepto de las guerras, gracias a Dios, va a tomar un camino más tranquilo. Por lo tanto, ¿cómo vemos este 2025? Judith, ¿qué previsiones hacéis? A ver, en nuestro escenario central, digamos que yo calificaría como un año positivo. Esperamos un crecimiento dinámico del PIB. Nosotros tenemos actualmente una previsión del 2,3 para el conjunto del 25. Banco de España publicó más recientemente 2,5. O sea, estas son más o menos las cifras, algo inferior a lo que hemos tenido en el 24, pero realmente claramente por encima del 2%, por encima de lo que se espera en la eurozona 1,3%. Por tanto, otra vez un año positivo donde destacaríamos, ¿no?, la economía española. Esto se dará en un contexto donde pensamos, ¿no?, pues estos desequilibrios, ¿no?, que teníamos del shock inflacionista ya finalmente quedan atrás. Diciembre la inflación está en el 2,8%. En España pensamos que ya a mitad del año ya estaría cerca de este objetivo del 2%, también en la eurozona, y esto pues permitirá que el Banco Central Europeo, que ya ha empezado, pues ya lleva meses bajando tipos, los vuelva a bajar. De hecho, ya para esta reunión de enero se descuenta en el mercado con una alta probabilidad un nuevo descuento de tipos, que serían 4 en el conjunto del año. Incluso a veces se descuenta una quinta bajada, pero bueno, dejémoslo seguramente pues estas 4. Esto llegaría al tipo DEPO del Banco Central Europeo al 2% a final de este año, y el Euribor 12 meses, ¿no?, que como decíamos antes está en el 2,5 actualmente, pues tendría cierto recorrido a la baja todavía hasta situarse, por ejemplo, según mercados financieros, los implícitos descuentan actualmente 2,1 para diciembre de este año. Por tanto, cierto recorrido a la baja todavía de los tipos de interés. Esto se daría en un contexto económico positivo, donde seguimos esperando creación de empleo dinámica, alrededor de unos 400.000 puestos de trabajo, que esto es
inferior a los 500.000 o incluso más que hemos tenido en el año 24, pero bueno, sigue siendo una creación de empleo muy dinámica y que gracias pues, a la reducción de la inflación esto nos llevaría pues, a crecimientos de la renta bruta disponible por hogar en términos reales, impulsando de nuevo el consumo, y también esperaríamos una inversión que poco a poco con estos tipos más bajos pues vaya ganando tracción. Por tanto, un año donde la demanda interna sería como el protagonista de este crecimiento. Además, pues precios energéticos también contenidos. O sea, en realidad es un escenario pues bastante positivo, pero no exento de riesgos. Como apuntabas, la parte más geopolítica, más ligada a los conflictos bélicos, esto, pues las últimas noticias son muy positivas y esto seguro que también ayudará a clarificar un poco este escenario global, pero la gran incógnita, ¿no?, que todavía tenemos es sobre las nuevas medidas que pueda implementar el presidente Trump. Estos últimos días, ¿no?, desde digamos, su toma de posesión, pues ya hemos visto la rapidez con la que va tomando estas órdenes ejecutivas. Internamente, ¿no?, para el país americano, quizá pues muchas de estas medidas son inflacionistas, ¿no? Podrían, pues, de hecho, pues, generar una cierta inflación, sobre todo por el lado de la inmigración, estas restricciones que se pueden generar, digamos, en el mercado de trabajo y, en general, también la parte de los aranceles, ¿no?, tiene este potencial a ser inflacionista, y esto, de hecho, ya se está descontando en los mercados financieros, que son que el Banco Central de Estados Unidos, la FED, pues no va a poder bajar tanto los tipos como se había descontado hace unos meses. De hecho, ahora esperan entre 1 y 2 bajadas más de tipos. Por tanto, este diferencial de tipos de interés entre la eurozona y Estados Unidos pues se va a ampliar este año. Por tanto, impacto en el tipo de cambio, posiblemente pues esta depreciación del euro y bueno, las implicaciones que esto pueda llegar a tener. Lo que más nos preocupa, por el lado de que nos puede tocar más directamente, es los aranceles. Ciertamente pues, se preocupaba, ¿no?, que ya fuera de las primeras cosas que se firmaran. No ha sido así. Sí que ha dicho que para México y Canadá, para el 1 de febrero, posiblemente ya imponga este arancel del 25%, veremos si se acaba o no haciendo. China posiblemente también, ¿no?, sea algo que pueda ocurrir más a corto plazo. Sobre Europa pues no tenemos más visibilidad, sí que se había anunciado antes de su toma de posesión este arancel universal del 10-20%. Nosotros hicimos un poco los cálculos, ¿no? Para España pues prácticamente el 5% de las exportaciones tienen destino a Estados Unidos. Y esto, bueno, si le imponemos este arancel, podría tener un impacto directo sobre la economía española de 1/10 de PIB. Por tanto, no estamos hablando de un impacto muy material en términos directos por el arancel, pero claramente hay otras economías europeas más ligadas a Estados Unidos con las cadenas de valor, que esto, cuando uno lo mira por valor añadido, pues hay una exposición algo más alta y, por tanto, por ahí nos podría llegar más, ¿no?, un poco más de impacto. Pero en realidad yo creo que lo que más preocupa, y con una visión un poco más de medio plazo, no tan de corto plazo, es esta reconfiguración de las cadenas de valor global, la fragmentación del comercio global, las economías en bloques, ¿no? Y en este nuevo mundo, si se acaba fraguando, pues qué papel tiene la Unión Europea, qué papel pues juega España en este nuevo contexto, este nuevo orden global. Pero bueno, esto yo lo señalaría más como un riesgo, así en general pues las perspectivas seguimos pintando un año 25 muy positivo. Muy bien. Bueno, pues como mínimo ahí tenemos buenas perspectivas. En el sector inmobiliario, Luis, hay dos temas que nos preocupan. Primero es la falta de oferta, pero eso parece ser que hasta ahora no nos ha limitado ese gran movimiento que teníamos de compraventas. No sabemos qué va a pasar en el 2025, vamos a sacar la bola. Y después hay otro tema que es muy importante y es el tema de precios, lo has comentado antes, ¿no? Yo creo que el profesor García Montalvo nos ha dicho una cosa muy importante y es que es verdad que los precios estaban, como en el momento de la burbuja inmobiliaria, desde un punto de vista total, pero en cambio, si lo mirábamos desde un punto de vista real, estaban bastante por debajo porque la inflación había sido más alta. Este año pasado, los precios han subido ya más, lo has comentado, que la inflación, y han subido más que lo que sería el crecimiento del PIB. Por lo tanto, ahí estamos revirtiendo un poco y estamos recuperando. ¿Qué crees que va a pasar este año 2025
tanto en lo que sería número de compraventas, con esta falta de oferta que tenemos, como en lo que sería precios. Ya en esta pregunta ya es más difícil, ya no es hablar del pasado, ¿no? Ya nos tenemos que profundizar sobre el año 2025, ¿no? Bueno, la verdad es que afortunadamente en el mercado inmobiliario es un mercado con inercia, es decir, que si vemos series históricas de los últimos 30 años, difícilmente encontramos cambios radicales en cortos periodos de tiempo. Por tanto, por lo que respecta por lo menos a la primera mitad del año 2025, es previsible que nos mantengamos en unos niveles favorables en línea con lo que ha pasado en esta segunda parte del año 2024, que nos lleven a unas cifras en torno a 650.000 compraventas para el conjunto de España, consolidando más de 100.000 compraventas en Cataluña. Los precios, yo creo que va a seguir agravándose el problema, es decir, la intensidad de la demanda, lógicamente, pues el mercado no vive de espaldas a la realidad, es decir, que ese incremento de la fortaleza de la demanda pues arrastra la búsqueda de precios más elevados por parte del vendedor, y creo que nos iremos a tasas claramente interanuales por encima del 5%, tanto para Cataluña como para España, ¿no? Factores para explicar estas previsiones, pues fundamentalmente la fortaleza de la demanda va a seguir presente, tanto la fortaleza local como la fortaleza de la demanda extranjera. No olvidemos que la demanda extranjera estamos en niveles máximos de los últimos 25 años en cuanto a número de compraventas por parte de extranjeros, aunque se aplicase la norma, que espero que no, de restringir la compra a extracomunitarios, yo creo que vamos a seguir manteniendo cifras muy elevadas. Y los fundamentales, pues los ha comentado Judith, ¿no? Seguimos con crecimiento económico, puede ser más débil que el año 2024, pero estamos creciendo, seguimos con buenos datos de empleo, de afiliación a la seguridad social, de salarios, por tanto, bueno, los fundamentales están ahí. Pero yo creo que al margen de eso hay que tener una consideración especial por lo que respecta al ámbito hipotecario nuevamente, ¿no? Este crecimiento solo va a ser posible con el respaldo del crédito hipotecario. Y las entidades financieras, bueno, lo ha comentado antes el profesor García Montalvo, el nivel de desapalancamiento que se ha producido durante los últimos 20 años es muy notable. En consecuencia, estamos en términos relativos ante un sistema financiero solvente, seguro, y con ganas de conceder crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario es un producto que le aporta margen. Y en consecuencia vamos a tener ese respaldo en la hora de conceder crédito hipotecario y, por lo que respecta a la cantidad, pero por lo que respecta al precio de ese crédito hipotecario, las previsiones, por lo menos por lo que respecta a esta primera mitad del año 2025, es una cierta continuidad en la tendencia bajista de tipo de interés. Por tanto, aunque ya queda poco margen, creo que podemos tener un cierto recorrido positivo que favorezca la demanda o la consecución de un crédito más barato, ¿no? Y sostener estos datos que hemos comentado. Lo preocupante o lo que nos puede preocupar es la calidad del crecimiento. Más que vayamos a crecer, ¿cómo va a ser ese crecimiento? Entiendo que, lógicamente, las entidades financieras van a seguir pues, apostando por un crédito solvente, es decir, por mantener sus estándares de seguridad en la concesión de ese crédito y a ver hasta dónde llega ese margen, ¿no? Pero a largo plazo, desde luego, no es sostenible el crecer bajo crédito hipotecario. Ya vimos lo que pasó en su momento, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Julián, cómo lo ves? ¿Te atreverás a hablar también de un poco de alquiler o no te atreverás a hablar de alquiler? No nos atrevemos Sí, a yo hablar me atrevo de a alquiler. hablar de lo que tú me pidas. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, cuando hablamos de mejor o peor, bueno o malo, tiene que ser por comparación a algo. Si nos comparamos con 2024, a nivel macroeconómico, sin ninguna duda, en España 2025 será peor que 2024. Acaba de decir Judith esas previsiones de crecimiento del PIB en algunos factores. Hablo de crecimiento del PIB, la inflación mejorará, los tipos de interés bajarán, pero otros factores seguirán muy altos. Tenemos un exceso de gasto público que en algún momento habrá que afrontar para recortar. Tenemos también un exceso de carga impositiva, de impuestos que estamos pagando, no solamente los particulares, las sociedades, sino en concreto en el mundo inmobiliario, que nos referíamos, si queremos incrementar la oferta. Decía muy acertadamente el profesor Montalvo en las gráficas que nos ha puesto y nos ponía esos elementos que juegan a la hora de determinar la accesibilidad a la vivienda. Sí, claro, pero más que el precio de la vivienda, hay que entender que ese precio de la vivienda es fundamentalmente dependiente de los costes de la nueva construcción.
de tal forma que si el suelo no baja, también podríamos decir que si no hay más oferta, difícilmente bajará y si no se aceleran los plazos. Si los costes de construcción, que subieron un 35 o un 40% con las consecuencias de pandemia y desabastecimientos, etcétera, tampoco bajan, se han consolidado. Y si entendemos que los únicos que han podido bajar son los costes de financiación por la bajada de tipos de interés, pero claro, las empresas no se financian a corto plazo, sobre todo una empresa inmobiliaria se tiene que financiar a largo plazo, luego ahora serán operaciones de refinanciación. A nivel de refinanciación, España tiene que refinanciar un montón de miles de millones de deuda y tendrá, el Banco Central Europeo ya ha hecho público que está reduciendo su balance, en definitiva, esto significa de forma vulgar que no comprará toda la deuda ni renovará toda la deuda que le pongan los Estados. Nosotros tenemos que renovar un montón de deuda pública. Es verdad que el tipo de interés aplicable, el del Banco Central Europeo, de referencia, el marginal de depósito, etcétera, habrá bajado y seguirá bajando, pero es que si tenemos que acudir a financiarnos a los mercados, nos va a costar mucho más caro. Ya veremos cuál es la prima de riesgo que se nos aplica, ¿no? Y luego tampoco tenemos que olvidar, como otro riesgo de la economía española, lo que les preocupa a las empresas, inmobiliarias o no. Les preocupan los incrementos de costes, les preocupa la productividad y les preocupa el acceso a la financiación. No es suficiente que la financiación sea más barata, sino que la consigan. No es suficiente que la productividad haya crecido el 1,4 en 2024. Es que tiene que seguir creciendo, eso es un crecimiento insignificante. Y sí les preocupa mucho el crecimiento de los costes. El crecimiento de costes, ya se ha anunciado que a pesar de que las subidas salariales en promedio todavía son bajas, lo prueba la capacidad adquisitiva de los españoles, que todavía es insuficiente, desde luego, para acceder a la vivienda. Pero, como digo, este tema de los costes laborales se van a incrementar. Se ha anunciado una subida inminente del salario mínimo interprofesional, si no estoy equivocada, en el entorno del 5%, por tanto, mucho más que la inflación. Tampoco servirá, eso se traduce en 50 euros mensuales por 14 pagas, insuficientes para mejorar la capacidad adquisitiva de los que están cobrando el salario medio, que son muchos, ¿no? Pero tendrá también ligado con esa reducción de jornada, que parece claro que se implementará en 2025, al menos eso es lo que se pretende, y eso incrementará los costes salariales, más de una forma indirecta también la reorganización de los puestos de trabajo, etc., ¿no? Por tanto, no todo es idílico. Muy bien. Bueno, pues con este panorama de que parece que no estamos mal, pero que tampoco todo es idílico, nos encontramos que con el gran problema que tenemos de vivienda, el Gobierno español ha propuesto, ¿vale?, 12 medidas que cumplen 3 objetivos o quieren cumplir 3 objetivos. Estoy convencida de que en los 3 objetivos estamos absolutamente todos de acuerdo, ¿no?, que son más viviendas, mejor regulación y mayores ayudas. Los 3 objetivos seguramente los firmábamos todos hoy aquí y ya, y no habría ningún tipo de discusión. Otra cosa es, no voy a enumerar las 12 propuestas que ha hecho, porque yo creo que a estas alturas todos las conocemos, pero seguro que de estas 12 propuestas hay algunas que nos gustan más y otras que nos gustan un poquito menos o que las vemos más factibles o menos. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es, en estos últimos 11 minutos que nos quedan, es que nos dijerais cómo veis estas medidas que se han propuesto. Judith, ¿cuáles te gustan más? ¿Cuáles os gustan menos? Empezamos por ti, Judith. ¿Cuáles te gustan más y crees que van a funcionar mejor? Y después veremos cuáles nos gustan menos. A ver, yo lo que diría es que el diagnóstico es muy compartido, ¿no? Y esto ya se ha comentado también en la mesa anterior, y es esta escasez de oferta, ¿no?, y este impulso en la oferta y la necesidad de que haya una colaboración público-privada, ¿no?, para poder conseguir esto, dado, digamos, también el presupuesto público en políticas de vivienda. Por tanto, yo creo que aquí coinciden, ¿no?, todas las propuestas que vayan en este sentido, pues son muy bienvenidas. La cuestión es, bueno, luego cómo implementarlo y bajarlo, que aquí es donde ya digamos, cuesta más que esto acabe arrancando. Yo diría, sobre todo, esta colaboración público-privada,
Bueno, hay toda una parte, ¿no?, de agilización de trámites, también la reforma de la ley del suelo, que hay un gran consenso para que esto, ¿no?, se lleve a cabo. Por tanto, yo señalaría estas, ¿no?, como las más, digamos, positivas o en la dirección correcta. Y también hay una parte de incentivos fiscales, ¿no?, que seguramente también pueden tener, ¿no?, su impacto con, por ejemplo, incentivos fiscales para alquilar a precios asequibles, la movilización de viviendas asequibles, rehabilitadas, ¿no?, y estas desgravaciones fiscales, ¿no?, durante 5 años tras estas rehabilitaciones. Por tanto, yo estas las señalaría como medidas, ¿no?, que sí que pueden ayudar. Y también, bueno, veremos, ¿no?, cómo se materializa y cómo se va concretando, pero esta necesidad que hablamos muchas veces, ¿no?, de impulsar la construcción industrializada de vivienda, incorporando pues esta mayor tecnología, la digitalización, la producción en fábrica de forma más estandarizada, reducción de tiempos o incluso de costes, ¿no?, que nos puede llevar. Y por tanto, pues este PERTE, ¿no?, que se ha anunciado, pues bueno, en principio, ¿no?, debería ayudar. Yo creo que hay un tema que yo te oí, Judith, en una conferencia que hacías, que decías que el sector de la construcción era el menos, que se había industrializado menos en los últimos años y que, por tanto, había incrementado menos su productividad en los últimos años. Por lo tanto, entiendo que este tipo de medidas nos pueden ayudar mucho. Sí, justamente, cuando uno hace los gráficos de productividad del sector de la construcción y, por ejemplo, se compara con el automóvil, ¿no?, que a veces, bueno, las comparaciones no son siempre justas, pero la robotización, la tecnificación, o sea, las fábricas de producción de automóviles, cuando uno mira cómo se construye una vivienda en términos generales, o sea, la cantidad, ¿no?, de tecnología que hay detrás, ¿no?, de la producción de automóviles es enorme, ¿no?, y esto ha llevado a unas ganancias de productividad muy grandes, ¿no?, en el automóvil que no se han visto en la construcción, pero bueno, quizás estamos en este momento de ver este cambio de tendencia y dar este impulso a la industrialización del sector. Y vosotros, Luis y Julián, ¿qué os gusta más? ¿Qué creéis que va a funcionar más? ¿Os gusta menos? ¿Qué creéis que no va a funcionar? Bueno, lo que me ha resultado una novedad es que de más o menos refilón se aborda un aspecto que es la relativa bajada de impuestos. Hay quien nos quiere bonificar el 100% del IRPF en el alquiler, hay quien habla de bajar impuesto de transmisiones patrimoniales. Bueno, pues para mí eso es una novedad, que por fin en la batería pues hay algo que identifique una bajada de impuestos. Yo personalmente no me lo creo. Yo en ningún momento, hasta que no lo vea publicado en el Boletín Oficial del Estado, creeré que nos van a bonificar, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la Administración Pública, pues en todos los niveles, pues el mercado inmobiliario, sobre todo el mercado de vivienda, pues es un ámbito de especial atracción sobre las figuras impositivas. Tenemos impuestos por comprar, por vender o por no hacer nada, simplemente por tener nuestras propiedades, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí nos encontramos ante una situación que, si verdaderamente la vivienda es el problema número 1 de la sociedad española y, además, desde el sector público se nos quiere ayudar, ¿por qué no se hace algo muy sencillo? Bajar los impuestos. Bien. Por otro lado, cuando a mí alguien me quiere ayudar pues, y me quiere dar consejos, yo me fijo en esa persona, pues bueno, la capacidad y el recorrido que tiene dando consejos, ¿no? Y si yo veo, pues desde el sector público, que ya se lleva bastantes años intentando ayudar al sector inmobiliario, al ámbito de la vivienda, tomando decisiones, legislando, y nos encontramos que, por el contrario, queriendo ayudar, el mercado de compraventa está cada vez más caro y peor para la gente que tiene dificultades de acceso, y el mercado del alquiler está imposible, es decir, podemos quitarle ya lo de mercado, pues bueno, realmente igual lo que me planteo es decir, deja de ayudarme, o posiblemente, ¿por qué no te replanteas la lectura que haces del mercado? Porque la mayoría de medidas, pues bueno, nos llaman periodistas tal, y nos pronunciamos, ¿no? Y normalmente suele haber una cierta homogeneidad acerca del posible impacto de las medidas, pero sin embargo, a pesar de que algunas ya se advierten que tienen un efecto dañino, se ha comentado anteriormente la limitación del alquiler, pues se sigue hacia adelante. Y ahora nos siguen queriendo ayudar, pero bueno, por favor, deja de ayudarme, igual lo estropeas todo, ¿no? Pues bueno, algo parecido, ¿no? Yendo a las medidas concretas, bueno, hay algunas, como siempre, cuando te anuncian la batería, pues que te pueden parecer mejor y otras que te pueden parecer peor, ¿no? Por ejemplo, los pisos turísticos, tratarlos como una actividad económica, me parece más que razonable. Es lo que corresponde a algo de esa naturaleza, ¿no? O dar garantía pública para proteger a los propietarios e inquilinos. Bueno, pues, es decir,
por supuesto que hace falta garantizar los derechos de los propietarios, pero es que eso no hace falta ponerlo, es que tendría que ser por naturaleza. Es decir, que si tú tienes un contrato de alquiler como propietario, lo que tienen que garantizar es que efectivamente vas a recibir ese alquiler. Y si hay algún problema, por supuesto, y no quieres expulsar a alguien de una vivienda, pues que el sector público atienda esa necesidad. Pero bueno, es que no haría falta ponerlo, es que tendría que ser algo evidente, ¿no? O las ayudas a la rehabilitación. Este es un fijo, este va siempre en todas las medidas. Siempre que se anuncian medidas, la rehabilitación está ahí, ¿no? Ahora ya hay dos fijos, ¿no? La rehabilitación y la ayuda público-privada. Es la moda, esas dos cosas, ¿no? Los próximos 10 años posiblemente, pues a lo mejor aparece alguna tercera, ¿no? Pero bueno, por supuesto, la rehabilitación. Parece que con las ayudas europeas íbamos a poder rehabilitar el parque inmobiliario español en su conjunto. Pues bueno, realmente luego hablas con el sector y el volumen de ayudas que llega es muy limitado, ¿no? La exención de IRPF, pues bueno, estaría muy bien si efectivamente los propietarios consiguiesen cobrar, pero bueno, está bien, ¿no? La vivienda pública para personas sin recursos o vivienda asequible, por supuesto, es que ahí es donde se tiene que actuar. Hay personas que no es que puedan pagar el alquiler que les exige el mercado, es que no pueden pagar ningún alquiler. Ahí es donde tiene que haber vivienda pública. O hay personas que tienen capacidad de pago, pero no lo que exige el mercado. Por supuesto, ahí tiene que haber una ayuda, la consecución de vivienda accesible o dotar de ayudas económicas adicionales a la capacidad que tienen las personas, ¿no? O se ha comentado potenciar la construcción el PERTE inmobiliario, ¿no? El PERTE en vivienda, la industrialización. Por supuesto, tenemos un déficit de mano de obra, pero no solo de mano de obra cualificada. Es que aunque quisiéramos construir las viviendas que demanda el mercado, no tenemos capacidad productiva. El sector se está industrializando, hay avances que van muy lentos, todo lo que sea reactivar todo ese tipo de aspectos, pues es positivo, ¿no? ¿Cuáles me parecen menos positivas o que pueden ser un error? Pues bueno, limitar la compra de vivienda por extracomunitarios. Es que no es el problema. No es el problema y no vamos a solucionar. Y además, es que ya no se trata de comprar vivienda por parte de un extracomunitario británico, que creo que es positivo, sino lo que se genera de forma indirecta, la actividad económica, el consumo, el empleo. Es decir, que yo creo que no nos interesa, porque además, si ponemos trabas, pues se irán a otro mercado y eso lo vamos a perder. Y es un elemento positivo. No olvidemos el papel que tiene el turismo dentro de la economía española, ¿no? O, por ejemplo, el fraude del alquiler de temporada. Se ha comentado al principio por parte del ámbito público, ¿no?, de los intervinientes. ¿Pero por qué hay alquiler de temporada? Porque es la escapatoria que busca el propietario. Es decir, si tú arreglas el problema del alquiler permanente, no habrá alquiler de temporada. Pues vamos al origen del problema, no a la consecuencia. ¿Bien? Otras que se han comentado, pues construir vivienda por parte de la empresa pública de vivienda. Pues bueno, yo creo que desde eso público lo que tiene que hacerse fundamentalmente es ayudar. Para eso tiene que estar la administración pública, facilitar suelo, agilizar los procesos administrativos. Se tarda más en conseguir los permisos que construir, que en producir. Eso no puede ser. Al final eso tiene un coste económico que se repercute al producto final, ¿no? En definitiva, pues bueno, un conjunto de medidas positivas, otras negativas y bueno, pues lo que celebro que por fin aparezca, aunque sea residualmente, la baja de impuestos. Muy bien. Julián. Me quedan 2 minutos 25. Así que, para ceñirme al tiempo, voy a ser muy sintético. Sobre las medidas propuestas por el PP en la Declaración de Asturias, pasaré por encima. Nada nuevo en este mundo, ¿no? Más de lo mismo, con la única variante de la rebaja del ITP al 4%, dependiendo si está en las comunidades al 10 o al 6, bajarlo al 4. Aquí se producen dos cosas. Hay quien dice, puestos a bajar, ¿por qué no bajarlo al 0, ¿no? O al 1, simbólico, ¿no? Bueno, es discutible. Me da igual si es el 4 o si fuera el 1. En cualquier caso, las bajadas de impuestos, en este caso que aplican sobre el precio de venta, se trasladan inmediatamente al precio. Se trasladan, yo lo creo, Luis, inmediatamente al precio. Si no inmediatamente, en un plazo muy corto, sobre todo si se mantiene la fortaleza de la demanda y la escasez de oferta. Los impuestos donde hay que bajarlos es en la fase de la producción, es decir, en los que gravan el suelo o los que gravan la construcción o los impuestos que gravan el impuesto sobre bienes inmuebles, las licencias, las tasas, etcétera. Por tanto, con el PP termino. Respecto de las propuestas por el PSOE, como Luis ha analizado una por una, yo voy a ir al contexto general. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta es que se haya hecho unilateralmente. Se ha hecho sin consenso, se ha hecho sin contar con el sector privado y, lo que es más importante, se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas, con las administraciones públicas, sabiendo
que las competencias en materia de vivienda, urbanismo, relación del territorio, competen a las comunidades autónomas. Entonces, oiga, si el Estado solamente retiene o mantiene las competencias en materia de legislación básica, por tanto, siéntese usted a hablar con ellos, va a conseguir, tendría que conseguir ponerse y llegar a algún tipo de acuerdo. Por tanto, lo que estamos demandando desde tantos ámbitos, un pacto de Estado, un gran pacto de Estado por la vivienda, pero en el que quepamos todos. Estado central, comunidades autónomas, entidades locales, también el sector privado, como hemos dicho todos hasta la saciedad, con el sector público-privado. No me gusta eso. No me gusta tampoco el excesivo intervencionismo y todas las medidas de una forma o de otra. Ya no digo si me gustan más o me gustan menos, pero todas van en la misma línea. Más intervención. Ya hemos visto, por mucho que digan que en Cataluña ha funcionado y que los precios han bajado, habrán bajado a corto plazo. Vamos a ver en el medio y en el largo plazo qué es lo que ocurre, si se mantiene la política de limitación de precios, declaración de zonas destinadas, etcétera, ¿no? Pero más intervención, más libertad, digamos, en el sentido de diálogo y colaboración. Y luego, por último, me preocupa, francamente, si al final se quedan los niveles que se ha dicho, esa gran empresa pública de vivienda, ¿no? Porque podría alguien pensar que es una empresa que se crea para solucionar lo que se llama fallos de mercado, ¿no? Bienvenido sea, pero los fallos de mercado solamente estarían en lo que se llama vivienda social. La vivienda asequible, que es un terreno intermedio entre la social y la libre, pues oye, ahí está el sector privado para hacer esa provisión. Solamente la provisión de vivienda social. Pero claro, es que se ha dicho que va a intervenir en la gestión del suelo, o que pretende intervenir en la gestión del suelo, en la gestión de la construcción, proyectos y construcción. Y no solamente la comercialización, sino que como será destinada al alquiler, será la gestión posterior. Y yo creo que aquí alguien ya se ha referido en alguna vez anterior a las dificultades de gestionar un gran parque público de vivienda, y más si es un gran parque público, un parque de vivienda público, con las dificultades tal, ¿no? Entonces, yo creo que es demasiado ambicioso, no tiene medios de momento el Estado, tendrá que meter funcionarios, no dudo que empiece a funcionar, pero hubiera sido mucho más eficaz esos suelos que quiere aportar a la empresa pública, provengan de SEPES o provengan de Sareb, o sean inmuebles que proceden de la Administración General del Estado. Hubiera sido mucho más fácil, mucho más eficaz, mucho más rápido si se hubieran inyectado al sector privado de forma inmediata, y hubiera sido el sector privado el que los hubiera puesto en el mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Estamos fuera de plazo. Estamos fuera de plazo y, por lo tanto, vamos a terminar esta mesa emplazándonos para el año que viene a ver qué es lo que ha pasado con todas estas buenas voluntades y qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.